Algo por acá. Bien. ¿Qué pedíamos en esta primera práctica? En esta primera práctica, básicamente, lo que se estaba solicitando era un poco el cálculo del impuesto sobre la renta, el cálculo de la AFP, retenciones, y básicamente un poco que ustedes vieran la parte de los descuentos que se le realiza a una persona física. Cuando usted trabaja para una empresa y dependiendo del monto que usted gane, pues entonces se realizan ciertas retenciones. Son impuestos que van al Estado, pero la empresa tiene que hacer esa retención formalmente. Y nos referimos a lo que es el descuento de la AFP, en donde el colaborador aporta un 3.04, mientras que el empleador aporta un 7 y tantos %. Igual de la ARS. En la ARS usted aporta un 2.87% de su salario, pero el empleador aporta un 7 y tanto también adicional a lo que ya tú recibes. O sea, casi un 9%, casi un 10%, igual acá también casi un 10% en total lo que se entrega. O sea, aunque usted le haga un aporte, el empleador hace otro, entonces al final es casi un 10% en ambos casos que el empleador hace a la seguridad social, o lo que se conoce como las cargas sociales relacionadas con la ley de seguridad social en el país, que abarca tanto los seguros médicos como lo del sistema de pensiones. Entonces, pero aquí este ejercicio está sustentado solamente en el empleado. ¿Qué me descuentan a mí y qué salario neto voy a percibir? Entonces, en el video que se le colocó en la plataforma, recuérdense que si ustedes quieren duplicar una hoja, no necesariamente es copiar y pegarlo en otro lado, sino uno simplemente va a la hoja, clic botón derecho, mover o copiar, y yo puedo crear un duplicado de la hoja exactamente igualita a la anterior, con todas las mismas informaciones. Eso es bueno también conocerlo, porque ahora si yo quiero que esa hoja esté en otro libro, pues entonces yo le digo pónmela en otro libro y simplemente es movérmela, y miren cómo me la lleva a otro libro. Y miren acá que queda completamente sin la hoja duplicada que está acá, sino que la mandamos a otro lado. O sea, eso también es una funcionalidad que tenemos acá disponible. Entonces, ¿qué buscábamos acá? Acá simplemente lo que buscábamos era, lo de convertirlo en tabla era para facilitar los cálculos que vamos a hacer acá. No era obligatorio, para fines de hacer este ejercicio, no es obligatorio uno tener que convertirlo en una tabla. Ahora, ¿qué pasaba con la tabla? Que la tabla me simplifica sobremanera la manipulación de la data. Y vamos a ver casi en todas las iteraciones que veamos de manejo de información, si yo convierto mi sistema de información o mi reportería en tablas, pues entonces es mucho más manipulable la información. Y cuando trabajemos el tema de vinculaciones de tabla y simplificaciones de tabla, vamos a ver que eso nos ayuda a un mundo en el manejo y análisis de las informaciones. Entonces, por eso voy a respetar el orden acá y voy a convertirlo a tabla. Convertir a tabla es simplemente insertar tabla. Y te dice crear una tabla y le das aceptar, y entonces esto ya debería estar convertido en una tabla. Ya esto es un sistema de informaciones que se considera como una informaciones
combinadas de información, donde cada línea está hablando de lo mismo. Fíjate que cuando hablamos de Jenner, Jenner es el mecánico, es un salario tanto, el descuento que vamos a colocar tiene que ver con Jenner, igual este, igual todo, toda la línea entera va a estar hablando de Jenner el mecánico. Así como esta línea va a hablar solamente de Lorena vendedora, eso es importante entender. Las tablas funcionan en donde cada línea es una información vinculada a los campos para describir un concepto básico. Todas las informaciones en una línea están relacionadas entre sí y solo hablan de lo mismo. Pero pongan los campos de informaciones que vemos acá arriba. Entonces, acá me pedían que ustedes le calcularan dos informaciones de impuestos. Y para esto ustedes simplemente pueden utilizar la fórmula que tenemos acá de este valor que está acá, multiplicado por este señor acá, y el de arriba lo vamos a fijar en el caso de esto para ver si puedo hacer esto, pero veo que me movió la parte de, entonces, como fijé allá arriba, entonces voy a fijar acá. Bueno, está bien, nada más tengo que devolver. Vamos a hacerla normalmente. Entonces, esta por, y voy a fijar arriba para que me lo suba. Entonces, Excel, la información es visualización. Yo quiero visualizar que todos estos que están acá son números y por ende debería de tener que si la cifra es de miles, tenga una coma y dos cifras decimales después del punto. Y eso me permite. Pero igual, si yo quiero más cifras decimales, fíjense que le puedo agregar tantas cifras decimales como me interesen, pero en este caso creo que con dos cifras decimales es suficiente. Y el salario imponible le decía que era estos menos estos dos que estaban acá. Entiendo que hasta ahí no había ningún problema porque era bastante explícito estos primeros lugares que están acá. Ok, en cuanto a la estructura de acá, pues decíamos que podíamos recurrir, por ejemplo, a esta escala, que sea, por ejemplo, la escala del 5% era el salario imponible menos la celda del A24, por ejemplo, y lo vamos a multiplicar por el 15%. Lo voy a hacer manualmente para... Ah, bueno, teníamos que organizar esto de mayor a menor, por tanto el mayor es al de arriba y el menor es al de abajo. Entonces, me voy a simplificar y voy a comenzar de solo con el primer escalón. En este caso, en el video está en español porque lo hice en la casa, que tengo el Excel en español, pero estoy en la oficina ahora y lo veo aquí en inglés. Pero es el mismo criterio. Sí, este valor que está acá es menor que este valor, en este caso F4, entonces, si el salario es menor que este, pues entonces yo necesito que le pongas un 0 porque al final ese grupo de personas que cumple con ese criterio pues no paga impuestos. Si no es así, entonces le voy a hacer solamente el primer tramo.
Entonces, miren acá lo que le quería decir ahorita con el paréntesis. El paréntesis que veo acá, fíjense, ahí hay un paréntesis. Y aquí hay otro paréntesis. Este paréntesis está relacionado con este. Fíjate que tienen el mismo color. Asumen el mismo color porque este abre y cierra con este. Por eso que el salario imponible es la resta del salario menos este por el 15%. Y después, eso es si es verdadero. En este caso, si era falso, porque el verdadero era que era 0. Entonces, y simplemente le voy a hacer esto. No voy a complicarme con los demás rangos, solamente un recordatorio, porque ustedes tienen que hacer los otros rangos que dice acá. Solamente le voy a calcular el 15% para todos. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá, en el ejercicio, me está calculando los intervalos. Entiendo que el único intervalo que está correcto sería el del primer renglón, los demás estarían incorrectos. Entonces, ¿qué pasa si yo no coloco este paréntesis? Si yo no coloco este paréntesis, y por ende no coloco este paréntesis de forma adecuada, miren qué sucede. Lo voy a colocar en la primera para que podamos actualizarlo todo. Los valores que yo veía en lo que me pasaron en el WhatsApp, yo lo que veía era como que el monto que estaba acá solo le estaban restando del límite por el valor que estaba acá. Entonces, ¿qué estaba haciendo Excel? Excel lo que estaba multiplicando el 15% de esto y lo estaba restando al salario imponible. ¿Por qué? Porque el 15% solamente estaba afectando esta primera fracción que estaba acá y no estaba haciendo el cálculo que necesitamos. Necesitamos que el cálculo haga la diferencia de estos dos, la diferencia de estos dos es lo que va a ser multiplicado por el 15%. Porque si no colocamos los paréntesis, pues entonces simplemente es lo que está multiplicando esto por el 15 y se lo resta al salario imponible. Y no es lo que estamos buscando, es el salario imponible, de acuerdo a lo que establece la ley, es si ganas menos de 34,000 pesos no pagas impuestos, pero si pagas, se gana más de esto y menos de este, pues entonces haces un cálculo del 15%. Otra cosa que uno puede hacer es tal vez utilizar el salario, las condicionantes. Por ejemplo, en el segundo video, en la segunda práctica, estamos haciendo un sí condicional. Uno sabe que cuando uno está haciendo el sí, y yo voy por escalones, fíjate que le hicimos de dos puntos de vista. Le hicimos el punto de vista de ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que es el video, creo que sería la segunda opción de cómo poder realizar el ejercicio de la práctica 1. La práctica 1 lo pueden hacer con la primera opción, que es el que vimos en el aula, el primero, y después que lo hicimos también con el sí, pues entonces aquí le dejé la otra parte, por si querían hacerlo con el sí, también tenían ahí la opción. Ahora, aquí hicimos una parte del sí condicional dándole diferentes rangos. Por ejemplo, uno puede, si uno quiere, uno puede establecer estos dos rangos y decirle, mira, cuando uno decía el impuesto es que, por ejemplo, el impuesto total del 15% es la diferencia que existe entre este valor menos este valor por el 15%. Y aquí lo vamos a ver muy claro a lo que estábamos diciendo ahorita. Miren acá. ¿Qué hizo Excel acá? Mira lo que hizo Excel acá. La multiplicación del 15% de este por el 15% me da 5,000. Pero eso lo vamos a restar
y la otra es el 52. ¿Qué hizo Excel ahí? Suman. Simplemente al valor de aquí le restó el 15% de 34 por 15%. Pero en realidad, si coloco los paréntesis, pues entonces sí hago el cálculo que yo necesito. Yo quiero que la diferencia de ellos dos se multiplique por el 15%. Entonces aquí sí, entonces estamos hablando de un monto adecuado, de que el monto de retención mensual para una persona que gana hasta 52,000 pesos serían 2,601 mensualmente. Pero ese es el acumulado del rango 1. El acumulado del rango 2 sería la diferencia entre estos dos y multiplicada por el 20%, y ese sería la suma total. Dígase 72 menos 20, los 52, y eso lo voy a multiplicar por el 20%. Entonces, ese es el rango total del impuesto. O sea que si yo tengo una persona que gana entre 34 y 52, solamente paga el 15% del salario. Ahora, si está entre 52 y 72, paga esto más la diferencia de su salario multiplicado por el 20%. Y en el caso del que está por encima de este, paga los 4,000 más la diferencia de su salario con respecto a esto. Y eso es básicamente lo que quisimos hacer con el video. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esto un poco más complejo, uno hubiera dicho, bueno, mira, si el salario es menor que 34, entonces no vamos a pagar impuestos. Ahora, si no es así, pues entonces yo necesito que tú me valides que, y aquí le ponemos el I, en este caso en inglés se llama EAN, en español es I, pero en inglés es AN. Si el salario es mayor que 34 y el salario es menor que 52, fíjate que también yo le puedo establecer ese mismo parámetro de que yo puedo ponerle, si el salario es mayor que 34 y menor que 52, pues entonces yo necesito, me va a preguntar, ¿qué necesita que yo haga? Bueno, mira, como la persona gana entre esos dos salarios, pues la fórmula debe de ser, abro mi paréntesis, el salario menos la banda de sección, y vamos a fijar la banda de sección y vamos a cerrarlo, y lo vamos a multiplicar por el 15%. Y también lo vamos a fijar. Pero ¿qué pasa? Eso es si es así. Si no cumple con el criterio de que sea menor que 34 y no cumple con el criterio de 34 y 52, pues entonces uno hace el siguiente escalón. ¿Qué vamos a comparar ahora? Bueno, ahora vamos a comparar si, y vamos a ponerle nuevamente el I, y vamos a decirle, mira, yo quiero que tú me confirmes si el salario es mayor que, en este caso, mayor que el 52, y a su vez, yo necesito que tú me confirmes si el salario es menor que 72. Y si es así, entraría dentro del segundo rango. Y el segundo rango, ¿qué va a pasar? Bueno, en el segundo rango lo que va a pasar es que le vamos a sumar los 2,600 y adicional a eso, al salario de la persona, le vamos a restar los 52,000 pesos porque ya estamos en el segundo rango, y a la diferencia que hay entre esos dos, y voy a buscar aquí el paréntesis que me hace falta,
para que Excel entienda qué es la diferencia de esos dos y eso lo vamos a multiplicar por el 20%. Entonces, ya aquí tenemos entonces nuestro segundo rango. Ya después de aquí, si no cumple con el rango de centro, ni cumple con el segundo, ni cumple con el tercero, por ende, el salario por obligación ya debe de ser por encima de 72,000 pesos. Entonces, ya en este punto, uno lo que dice es, bueno, si no cumple con ninguno de los anteriores, pues lo que tú vas a hacer es que, mira, vas a sumar este señor que está acá y a eso le vas a calcular la diferencia del salario menos los 72,000, que es el salario básico que tenemos acá, y a esto lo vas a multiplicar por el 25%. Y ya con esto, entonces cerraríamos esto. Ya ahí cerraríamos, vamos a decir todo esto. Ahora, ¿qué sucede acá? Hay muchos paréntesis que están abiertos, entonces uno tiene que comenzar a cerrar paréntesis hasta que aparezca el paréntesis negro y al parecer faltaba alguno más. Le digo que sí, que me lo complete porque al final yo lo que necesito es, vamos a ver si todavía falta alguno. Vamos a ver. Yo tengo este, cierra con este, el verde cierra con el otro. Y bueno, vamos a decir lo que lo complete, porque total, eso es. Al final yo lo que quiero que me. Ah, bueno, espérate. A26 por B26, esto es F4, por supuesto. Entonces déjame yo ver cuántos paréntesis que me encierran. Este me cierra este. Y ya eso me cerraba este. Vamos a ver. Ok. Ese cierra ese. Muy bien. Entonces, si eso es afirmativo, pues entonces yo quiero que tú me hagas esto. Si es negativo, yo necesito que tú me hagas esto. Entonces, este va a ser I. Este señorito es menor que este. Y este señorito es menor que este. Ajá. Ok. Entonces, ahí falta un paréntesis. Si es así, pues entonces si el valor es verdadero, pues entonces dame este valor fijo más la diferencia entre estos dos valores que están acá y multiplícalo por esto. Si no, fíjame este también. Y si no, fíjame este más la diferencia de estos dos. Y después de esto, vamos a cerrar a ver si 1, 2, 3. Ok. Entonces, y acá entonces me calcula todos los elementos. Entonces, los paréntesis, es bueno uno entender que los paréntesis tienen que cerrar hasta el inicio que está acá para que puedan. Y fíjense que yo no tuve que calcular todo, sino simplemente uno va haciendo los diferentes parámetros en la medida que uno quiere. Entonces, las fórmulas en Excel no necesariamente es únicamente uno decirle, mira, dime si este valor es mayor que 2,000. Ah, si es mayor que 2,000, pues entonces dame este valor menos los 2,000, por ejemplo. Y si no, ponme 0. Las fórmulas no es solamente poner un único atributo de comparación. Ustedes en Excel tienen la particularidad de que ustedes pueden poner la cantidad de argumentos siempre y cuando los argumentos tengan la lógica de la secuencia. Entonces, en realidad, el ejercicio no está para que ustedes vayan a construirse
desde el punto de vista de los sí condicional. Para ustedes simplemente con hacer las diferencias de los intervalos, sabiendo que los que están por debajo de 34.000, cuando usted lo organiza es fácil identificarlo, usted le pone 0 y simplemente construir las fórmulas que le van indicando acá para poder entonces por intervalo recalcular el ejercicio, dígase el salario menos esto, y fíjate que le va indicando claramente lo que vamos a hacer. Fíjate que todos estos argumentos están separados, pero si ustedes se fijan, lo hicimos todos en una sola celda. Cada uno de los parámetros que fuimos colocando acá, en cierta medida, lo fuimos discriminando y por tramo, primero que fueran identificar si no pagaba impuestos. Y era si era el argumento menor que la banda de los 34.000. Si no, no paga impuestos. Pues entonces 0. Pero si no cumple con ese criterio, entonces verifícame si está entre estos dos. Y si están entre estos dos, pues entonces paga un 15%. La diferencia del salario menos la banda de excepción paga un 15%. Pero ¿qué pasa? Luego le pedimos, mira, ¿y qué pasa si no cumple con el 0, o sea, la exención y este? Pues entonces compáramelo si está entre el salario aquí. Y si no es eso, pues entonces tiene que ser mayor que este, porque al final Excel lo que está haciendo es una comparación de este parámetro con respecto a las informaciones que le estamos diciendo acá. Y en esta oportunidad preferí hacerla directamente con las informaciones porque lo que uno hace es, si mañana me dicen que la banda es un 18 aquí, por ejemplo, aquí un 22 y aquí un 27, pues simplemente cambia porque ya yo referencié las informaciones a esto. Y si mañana me dicen acá que no es 34, sino que vamos a poner un valor acá, por ejemplo, 41.000, por ejemplo. Miren cómo pasa. El de 40 ya está exento de impuestos, porque ya 41.000 no paga impuestos. Entonces, yo preferí para que vean que en Excel lo mejor es uno vincular. Y cuando vinculas es que tú una fórmula las referencias a otras celdas en donde vamos a interactuar. Y de esta forma, si hay alguna modificación en los parámetros del modelo, pues entonces se reflejan en los cálculos de forma automática que mostramos acá. Entonces, eso es la versatilidad que tiene Excel. Y yo soy una de las personas que digo que para mí la herramienta más importante que uno puede utilizar en su ejercicio profesional es Excel. O sea, yo lo digo claro. Cuando usted está en el mercado, la mayor parte de las informaciones que usted va a manejar, la mayor parte, por no decir el 90, pues yo le voy a decir que es más del 60 para ayudarme ahí, pero por lo menos en mi caso es más del 90 y a veces mucho más del 95, es a través de Excel que se maneja. O sea, uno maneja la información y luego la presenta en cualquier otra cosa, pero Excel también es lo que nos permite a uno compartirle la información a otros y él puede auditarte lo que estás viendo y si efectivamente esos cálculos están adecuados. Por ejemplo, cuando uno hace una evaluación financiera, tú me mandas el archivo y te digo, no, espérate, hiciste un cálculo errado por esto, pero es porque uno tiene acceso a verlo. Y cuando usted conoce y ve, usted puede verificar si efectivamente el ejercicio está acorde a los parámetros establecidos. Y eso es lo de Excel en este sentido, de que uno puede visualizar. A menos, ok, lo voy a dejar ahí. A menos que el Excel al cual usted le dé acceso esté protegido. Por ejemplo, yo no le protegí esta parte porque no me interesaba. Pero, por ejemplo, en un futuro yo voy a hacer esto. Imaginémonos acá.
yo te voy a permitir que tú trabajes acá. Yo te voy a permitir que tú trabajes en este tramo, pero voy a proteger el libro por lo menos para las celdas que están bloqueadas y voy a ponerle, qué sé yo, una clave. Por ejemplo, Excel te va a permitir hacer todo lo que tú quieras acá. Yo puedo hacer algo aquí, pero aquí, ¿qué pasa? Bueno, eso es lo que tiene el segundo archivo que se le compartió para ustedes. Lo que tiene es una protección de celdas o de hoja o del libro. Podemos proteger el libro y cuando protegemos el libro, pues entonces hacemos hasta protección hasta para aperturar el archivo. A veces, por ejemplo, yo tengo un archivo y ustedes por lo regular un archivo usted lo abre y simplemente el archivo abre. Mírenlo ahí. El archivo abre. Y ustedes ven que ustedes lo pueden tocar. Pero esta parte que está aquí abajo no la pueden tocar. Y aquí están descritas las fórmulas que ustedes van a hacer. Pero la fórmula ustedes la van a tabular y la van a realizar en los ejercicios que están acá planteados. Entonces, está protegido. ¿Qué significa protegido? Que la persona no puede hacer modificaciones en los espacios donde usted no le ha permitido que haga modificaciones. Yo quiero que ustedes trabajen acá. Entonces, acá solamente es una referencia de información. Y a veces eso es importante cuando uno maneja informaciones y comparte informaciones con un tercero. Uno puede bloquear las celdas que él puede ver y las que no puede ver, y las cuales puede manipular y cuáles no puede manipular. Entonces, eso es importante. Y a veces cuando uno está en una empresa y tenemos varias personas que entramos a las carpetas, a las informaciones que se manejan dentro de la empresa, pues entonces tal vez uno utiliza otros artificios como hasta que para poder aperturar el archivo tenga que introducir una clave, porque el archivo está protegido desde el inicio. Entonces, si usted no conoce la clave, te va a decir, no, esa no es. Pero si usted conoce la clave, entonces usted puede acceder al archivo. Entonces te dice, ok. Si yo tengo acceso aquí, entonces como esto es una tabulación desde el punto de vista de registro de informaciones, entonces, solamente el que tenga acceso al archivo es el que tiene la clave. El que no tenga acceso ahí, pues entonces no debe conocer la clave, porque uno la clave la digita uno. Fíjate, la clave la pones tú, que estás manipulando tu archivo. Entonces, déjame yo desproteger este, porque este archivo lo estoy viendo yo, ¿no? En review voy a desproteger. Entonces, si usted conoce la clave, le permite entonces ahora manipular el archivo. Bien. Fíjate que ahora puedo tocarlo y hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué tiene este archivo? Este archivo vamos a cambiarle los datos que están acá. Vamos a cambiar los datos que están acá. Vamos a cambiar los datos. Vamos a cambiar los datos porque veo que después me queda la respuesta. Voy a generar 5 variables normales. Yo necesito, ¿cuántas unidades tiene esto? 50. ¿Qué tiene? 50 unidades. Ok. Entonces voy a generar mi data. Simulada. Voy a simular una simulación de 5 variables
normales, 5 variables, 50 registros por variable, es 20 y una desviación de 0.25. Y le voy a decir que me genere esto acá. Entonces me genera mi archivito. Debí de decirle que me la generara allí, pero bueno, voy a copiar aquí y le voy a colocar acá. Entonces, que me lo copie aquí. Y y ya con esto ahí tenemos datos diferentes al problema que ustedes tienen en la plataforma. Ya con esto yo estoy seguro de que los datos son totalmente diferentes. Lo bueno del aleatorio, que la generación de números aleatorios en Excel me permite a mí generar variables de forma acá descrita de forma fácil, donde yo puedo simular un patrón de comportamiento, pero la idea es para hacer un ejercicio puntualmente. Entonces, ¿qué busca esta segunda práctica? Esta segunda práctica lo que les permite es lo mismo que vimos ahora del sí, que lo aplicamos con el ejercicio anterior, poner varios atributos. O sea, que yo le diga en el sí que él me compare contra atributos específicos. O sea, aquí yo quiero, por ejemplo, yo quiero que el sí de acá, que en este caso es if, y en vez de i, en este caso es en inglés, yo lo que necesito es, mira, si esta celda que está acá está entre 20 y 19.5, pues si está dentro del rango permitido, pues se acepta la muestra. Si no, se rechaza. Entonces, miren qué hace acá. Él te compara este valor que está acá, si es menor que 20.5 y mayor que 19.5, pues se acepta. Si no, se rechaza. Entonces, miren acá cómo vemos ahí. Yo le decía que uno puede resaltar los rechazos, uno lo puede resaltar como los formatos condicionales. No decidí colocárselo en la tabla anterior porque al final la tabla anterior no tiene mucho uso del formato condicional porque al final la eran renglones, pero uno puede establecer reglas como si la celda contiene un valor en específico, por ejemplo, si la celda contiene, por ejemplo, un texto en específico como rechazada, pues usted le puede dar un formato, no en vez de amarillito, podemos darle un formato tal vez así, y le pudiéramos colocar que la letra, en vez de ser, sean roja, y tal vez si uno quiere que sea negrita. Y le da aplicar y miren cómo cada celda que tenga el rechazado se lo va a mostrar. Ven. Le muestra el rechazo y después usted puede copiar su información a los diferentes lugares y miren acá, él le va a comparar contra esto, contra este. Siempre recuerden que usted tiene una fórmula y usted quiere mover y copiar todo eso hacia abajo hasta donde se extiendan los números, simplemente se coloca en el extremo inferior izquierdo. Cuando le aparece un cuadrito, le da doble clic y debería de copiarle las fórmulas hacia abajo sin problema. Pero hasta donde haya información, porque si no hay información, después de ahí, pues entonces no va a seguir la fórmula. Entonces eso es parte de la facilidad que uno tiene con esto. Entonces ya aquí, ya yo tengo una valorización de los lotes. ¿Por qué? El objetivo de un control de calidad, básicamente, en la materia de control de calidad de ustedes que vemos en la universidad, lo que busca es ver si el proceso está en control. Y para que esté en control, le dice, mira, el valor tiene que ser
un 20 más o menos 0.5 onzas. ¿Qué quiere decir? Que el producto sale con 20 onzas o con 20.5 onzas o con 19.5 onzas y está dentro de los rangos permitidos. Entonces, lo que le busca aquí el criterio es determinar si él está entre esos dos rangos, pues se acepta y si no, se rechaza. Y eso es lo que le acaba de decir la fórmula. Si el valor está entre estos dos, pues acéptalo si es afirmativo. Si no está dentro de esos valores, pues recházalo. Entonces, fíjense aquí, el 1949 está por fuera del 1950 porque está por debajo. Igual, el 2062 está muy por encima del 2050, pues entonces rechaza. Ahora luego le establece una segunda parte. Le dice, mira, lo primero que vas a hacer es a cada muestra le vas a calcular la aceptada y rechazada. A cada muestra. 10. Pero después que le hagas a cada muestra, vas a contar cuántas veces aparece aceptada y cuántas veces aparece rechazada en este caso. Y para Excel, uno no va a ir de que 1, 2, no. En Excel simplemente utilizamos una fórmula que se llama, como dice aquí, contar sí. Pero eso es en español. Como estoy en inglés, me va a decir ahora count if. Mírenlo aquí. Count if. Y count if me va a preguntar sobre el rango donde usted quiere contar. Bueno, el rango que yo quiero contar es ese rango que está aquí. Ese rango que está ahí. Y yo quiero que me cuente cada vez que aparece el criterio de aceptada. Y miren acá. Aceptada aparece en esa fila, aparece, o en esa columna, aparece 45 veces. 45 veces lo pueden contar uno a uno, no hay problema. No tenemos que contar, no tenemos que confiar en Excel. Entonces aquí voy a fijar el rango, es la fila. Maestro, Sí, o sea que no se le puede, si queremos, no se le aplica la fórmula ahí. Porque dígame, hay una fórmula de sumar que uno nada más tiene que seleccionarlo y de rango de una vez. dígame, vuelvo otra vez, vuelvo otra vez. Repite que no entendí lo que me decías. Porque la de sumar sí, es que tú quieres que te haga una operación de suma, pero en otra columna donde hay una información que tú quieres sumar. Por ejemplo, imaginémonos que cada vez que aparezca aceptada, yo quiera sumar esta columna que está aquí al lado. Entonces yo le puedo decir cada vez que aparezca aceptada que me sume este valor que está acá. Pero en este caso lo que yo quiero es que me cuente cada vez que se repite la palabra aceptada en una columna. Entonces, count if es cada vez que aparezca aceptada, cuéntala. Entonces, uno, como quiere que el rango se mantenga en el correcto, le voy a dar a fijar al rango y entonces voy a copiar esta fórmula, la voy a copiar acá debajo, esta fórmula. Copiar la fórmula acá, para que ahora cada vez que aparezca rechazada, pues entonces me cuente cuántas rechazos hubo en ese loteo. Son 50, por ende 45 y 50, esa es esa parte que está acá. Bien, la de sumar sí, Sí, por se le iba a ejemplo, explicar. la de sumar sí es, tú pones el rango igual, pero luego tú quieres es que cada vez que aparezca la palabra aceptada, que es el criterio, que tú le digas que te sume cuánto fue los valores que aparecieron al lado de ella. Y aquí lo que te va a hacer es que te va a sumar todo lo que está en aceptado, te lo va a sumar. Pero eso es sumar.
Aquí yo quiero es contar cada vez que se repite la palabra aceptada. Entonces, sumar sí es otra fórmula que también nos permite ayudarnos en este caso. Y luego cuando manejamos base de datos, no hay ni siquiera que hacer fórmula. Uno con base de datos maneja esto sin tener que estar haciendo esta fórmula. Uno hace una tabla de esto y punto. Y de ahí saca todas las informaciones del lunes, del martes y tabula. Y eso sale en una tablita directa y no hay que complicarse la vida con este tema de esto. Pero como estamos yendo de menos a más, vamos a ir aprendiendo la parte difícil, dígase lo que es más como manual, y luego vamos a ver que todo esto uno lo puede hacer de forma, manejando base de datos, uno maneja estas informaciones y este tipo de reportes de una forma más estética. Y alguno de esos ejemplos es uno que está dentro de los videos del día de ayer. Hay uno que se maneja un poco las tablas y las tablas dinámicas, y mucho de esto lo pudiéramos haber manejado como tabla dinámica y no tendría que ser algo tan elaborado como esto, sino que uno puede tener un reporte y el reporte es un conjunto de informaciones generales y uno la transforma y la muestra como uno desee. Y eso es lo bueno que tiene Excel. Pero acá es una práctica simple de aplicación de conceptos de fórmulas básicas que tenemos acá. Y luego, finalmente, que hago el contar el rango y el criterio que estaba acá, pues entonces luego me dices, mira, el lote se rechaza si la cantidad de rechazos excede el 6% del lote. O sea que si voy a coger la fórmula que está acá, que es el primero, la fórmula que está acá es del primero, específicamente acá, y entonces vamos a cambiar aquí el if. Si la cantidad de rechazos entre la cantidad, la suma de las dos, es mayor que el 6%, pues entonces el lote es no conforme. Ahora, si no excede el no conforme, pues entonces es conforme. Y le doy a aceptar. Y este caso es no conforme. Vamos a ver. El 5 entre 50. Ahí queda un 10%. Y un 10% está por encima del 6%, por ende este está no conforme. Entonces ya después que uno tiene estas fórmulas, uno puede copiar y vemos acá, mira, acá me contabilizó que hay 47 y 3. Y si usted sube, por eso le coloqué el colorcito, mire que exactamente son 3, 1, 2 y 3. Uno diría, pero profesor, pero yo lo puedo contar. Sí, usted lo puede contar. O sea, no hay ningún inconveniente que usted pueda contar esto. Eso no hay problema. O sea, si usted me dice eso, usted lo puede contar. Bueno, bien, cuéntelo. Ahora, cuando estamos hablando de manejo de información, en donde ustedes tienen, por ejemplo, acá tengo una tabla que tiene registros y, por ejemplo, esta tabla llega hasta 253.814 registros. Y si usted quiere tabular y manejar informaciones de 253.814 registros manualmente, usted lo puede hacer, bienvenido sea. Ahora, para eso es lo bueno que tiene Excel. Usted lo hace con Excel y Excel se va a encargar por usted de hacer el conteo, lo que usted le pida a Excel que haga. Porque la idea es que vamos a ir haciendo de menos a más. Y, por ejemplo, algunos de los videos me emocioné y me metí muy lejos. Y posiblemente pensé, tengo que devolverme porque al final esas ya son aplicaciones un poco más avanzadas de lo que pudiéramos manejar. Pero le dejé algunos de esos videos para que entendamos que Excel está en blanco. Al inicio es una hoja en blanco. Todos los Excel al inicio es una hoja en blanco. Está de usted lo que usted quiera que ella haga. O sea, está de usted lo que usted quiera hacer con ella. Y está de usted aprender un poco más de esta herramienta. Entonces, básicamente, esto es la segunda práctica, es simplemente aplicar la fórmula de contar,
fórmula de sí condicionada con más de un atributo. El video está hecho con ejercicios que van un poco más allá. Fíjate que acá la muestra está en 50. Yo creo que le puse en el ejemplo, le puse una de 10,000 muestras y simplemente con un clic uno trabajó las 10,000 muestras en el mismo tiempo que uno duró para hacer una de 100. Una de 1,000 fue el mismo tiempo que uno duró para hacer una de 10,000. Porque en Excel simplemente al uno ponerse acá y darle toda la fórmula hacia abajo, pues él te completa todas las líneas sin mayor inconveniente. Y eso es lo bueno que tenemos que ver con Excel. Excel, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pues entonces ahí tiene esta versatilidad. Entonces, cuando yo le decía de base de datos, y aquí voy a aprovechar esta información y voy a tratar de generar una pequeña tablita. Imaginémonos lo que yo le estaba diciendo ahora, que uno tuviera, qué sé yo, informaciones de muestras. Voy a tratar de ver si puedo hacer algo. Voy a generar 10,000 datos. Voy a generar solo una serie. Una serie, pero con 10,000 datos. 10,000 data, igual con el 20 y el 0.25. Y esta vez no me voy a equivocar y le voy a decir que me ponga ahí, me lo ponga ahí los datos que yo necesito. Y voy a ver si es verdad que están a 10,000. Voy a verificar esto. Y mírenlo ahí. Ahí están las 10,000 unidades generadas de muestreo. Entonces, ID, muestra. Y voy a ver algo, si yo puedo poner aquí el día. Vamos a ver algo. Ok. Imaginémonos que este estándar es hasta los domingos que trabajamos acá. Aquí trabajamos de lunes hasta domingo, hasta el día que se ve aquí. Aquí trabajamos todos los días. Esta muestra del lunes, esta muestra del martes, y ni siquiera de un día. Vamos a suponer que esa fue a una hora en específico que tú le hiciste, y toda la del lunes del mes. Ahí estarían, por ejemplo, cada vez que el lunes apareció, hay un día aquí. Entonces, el criterio, vamos a aplicarlo aquí también. El criterio es si, bueno, vamos a copiarlo de aquí mismo, no vamos complicando, no vamos a complicar, ¿no? ¿Verdad? La fórmula está ahí. Simplemente, yo lo que tengo es que llevarla a donde tiene que estar. Es aquí que yo necesito que ella esté. Si este es mayor que 19 y menor que 19,5 y menor que 20, pues entonces que me ponga a aceptar. Y lo que le decía de la tabla era esto. Si yo veo esto, miren acá, voy a convertirlo en mi tabla y le voy a quitar. Okay. Entonces, fíjense que cuando yo tengo mi tabla, aquí yo tengo todos mis datos. Entonces, en la tabla, yo le decía que si yo genero mi tabla dinámica y le digo que me la coloque acá mismo para poder visualizarla más fácil, miren acá lo que va a pasar. Yo puedo colocar aquí por día cuántas muestras, en vez de la suma, que me la cuente. ¿Cuántas muestras, miren ahí, cuántas muestras se tomaron el lunes y cuántas fueron rechazadas? ¿Cuántas muestras el martes y cuántas fueron rechazadas? ¿Cuántas el miércoles y cuántas fueron rechazadas? ¿Cuántas el jueves fueron rechazadas? Pero aparte de eso, yo puedo decirle, pero mira, oye lo que vamos a hacer.
No solamente eso, sino que yo quiero que esta me la muestre como un valor del valor de la fila, en este caso el total de la fila. Entonces, en cada fila que me haga un cálculo, yo te voy a decir aquí, miren acá. De esta es el 95% que fueron aprobadas y de esta fueron el 94%. Y si hay alguna que fuera mayor que el 6%, pues entonces fuera rechazado el lote. Pero vemos que todas están por debajo del 6%. Pero como vemos que hay del 5%, vamos a hacer algo. Uno pudiera colocar un formato condicional y que te resalte aquellas celdas que contengan un valor mayor que el 6%, que el 5%, que es el valor que vimos que no hay del 6%. Todos los que están conformes. Pero yo estoy diciendo, imaginémonos que hubiera que el 6% no fuera el 6, sino el 5%. Y yo le dijera, mira, las que tengan el 5%, pues entonces pónmele este colorcito que está acá para reflejarlo. Mira, ese grupito que está aquí sería el rechazado si el 5% fuera el rechazo. Pero en este caso no es verdad. O sea, no, el rechazo era el 6%. Y el 6 aquí no hay ninguna con 6. Por eso no me permitía hacer lo que quería. Pero como vi que había del 5, decidí que el 5 era el límite. Y miren ahí cómo yo le puedo decir. Entonces esta tablita, yo les decía que ustedes pueden poner el diseño como a ustedes les guste. Ustedes le pueden poner. Yo soy más azulito, pero ustedes le pueden poner el número que ustedes quieran. Y después le decía también que las tablas, uno para que los encabezados se vean, uno le pone el tipo, le hace botón derecho y busca en las opciones de la tabla dinámica y busca mostrar y lo pone clásico para que entonces me ponga que esto es los días y me ponga claramente qué es lo que estamos trabajando acá. Yo soy mucho de visual, le quito las líneas para que se vea así y ya esta tablita ustedes la pueden copiar y pegar y mandársela a quien ustedes quieran. Le dicen, mira, el proceso estuvo fuera de control el martes, el miércoles y el jueves, porque pasamos el 5% del límite, si ese era el límite, aunque aquí no está fuera de control porque es el 6% el que viola el ejercicio. Decíamos acá, es si excedo el 6% es que no estoy conforme. Pero acá los bajé al 5%. También uno puede mejorar los estándares. Si yo quiero que el factor de control sea el 5, también eso lo puedo establecer porque eso es un criterio de calidad. Pero fíjense que aquí yo no tuve que contar nada. Aquí ustedes me vieron a mí poner alguna fórmula de contar sí, no contar y demás. No, aquí yo solamente tabulé las informaciones y las estoy presentando. Ya Excel se encargó de colocarme todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles y me lo sumarizó, me tabuló cuánto era el porcentaje de cumplimiento, cuánto era lo que fallaron, cuál es el porcentaje y yo simplemente, bueno, le quiero quitar, yo puedo quitarle los totales, si quiero, para que no se vean esos totales, vamos a decirle que lo de columnas, solo los de columnas, ¡pap! Y ya, para que no se vean estos que están acá, sino que se vean solo estos, mira. Eran 95,000 muestras que aprobaron y solo 400 fueron rechazadas para el 4.7%, que sabemos que el 4% está bueno. Entonces, esto está ya un poco más allá de lo que se planteó en el ejercicio, pero el ejercicio está más arcaico, si se pudiera decir así, porque lo que busca es que ustedes implementen una fórmula. Ahora, luego vamos a aprender que muchas de esas fórmulas que vamos a utilizar, uno las puede utilizar en un concepto como este, en donde ya uno tiene una tabulación completa de la información y simplemente luego lo que va a hacer es a manipularla para presentarla. Si usted quiere, que usted puede poner aquí, esto es cantidad de muestras. Y aquí usted puede poner el porcentaje. Y ya ahí quedaría una tablita que cualquiera la puede entender. Ah, estas son las muestras, este fue el porcentaje de aprobación. Porque míralo aquí. Aceptado,
y rechazado. Simple. Eso es una tablita que usted lo manda, fulano, mira, esto fue el control de calidad de esta semana. Y uno le manda ese reporte a quien tiene que mandarle, y ahí tiene la data puntual de todas las muestras tomadas para fines y cuáles fueron aceptadas. Entonces aquí, si yo quiero filtrar las rechazadas, pues entonces también la puedo filtrar, y eso es parte de lo que uno puede hacer con la tabulación. Pero no hay que irse tan lejos, simplemente es completar esta tablita. Y ustedes tienen acá referencias concretas de cómo lo van a hacer. Y luego se le va a preguntar del ejercicio puntualmente, así como en el anterior, se le va a preguntar algo de él. Ah, mira, el tal día, ¿qué pasó? Dime qué pasó aquí o dime qué pasó acá. Entonces yo te pregunto y tú me dices, y tú respondes según lo que te dio en tu ejercicio, ¿qué pasó? Pero como todos debemos tener el mismo ejercicio, yo cuando haga el ejercicio que ustedes van a hacer, me debe dar las mismas informaciones si seguimos los mismos pasos que están acá. Si seguimos eso, pues entonces debemos de obtener los mismos resultados, porque en eso Excel no se va a equivocar. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Entonces, miren. Maestro, ¿me escucha? Te escucho ahora, un poco bajito, pero te escucho. Sí. Yo estoy visualizándola así, pero con un poquito con dificultad porque la estoy viendo por el teléfono. Es Luis José quien le habla, que se me dañó la computadora, yo pensaba que era la batería que tenía dañada. Yo le escribí un mensaje a usted, no sé si me lo respondió. Y ¿Pero lo nada, escribiste por la plataforma? ¿Fue que lo escribiste o cómo fue? por la plataforma en WhatsApp. Ya, pero que Y WhatsApp es complicado. O sea, que sí, WhatsApp... sí, yo entiendo esa parte. Y nada, le escribo, yo creo que estoy confiado de que sé la explicación que está dando, pero voy a volver a ver la videoconferencia porque no tengo computadora ahora y por la computadora yo estoy como más acostumbrado a tomar la clase que por el teléfono. Sí, entonces, miren, el video que está colgado en la carpeta es básicamente hace lo mismo. O sea, ustedes pueden ver este video y él le muestra cómo aplicar las fórmulas. Aquí lo que usted necesita es aplicar la fórmula. Y las fórmulas están descritas como tal. Y creo que hacen el ejercicio. O sea, tienen este video, pero también pueden ver el video de esta sesión de clases si les interesa. También pueden recapitular porque creo que abordamos las dos prácticas que están acá. Creo que están debidamente planteadas. Creo que ya la siguiente práctica voy a tratar de ver si habilito en la quinta unidad. Si las prácticas siguientes la habilito en la quinta unidad para ir entonces explorando parte de los videos que iremos haciendo acá, donde vamos a ver conceptos complejos y avanzados de Excel o más o menos intermedios, en donde ya uno vea funcionalidades específicas, entonces uno pide tal vez una práctica de hacer unos gráficos o vamos a generar una tabla dinámica manipulando ciertas informaciones o vamos a generar una plantilla, por ejemplo, una plantilla donde usted tenga una ferretería bueno, vamos a hacer una ferretería o algo donde usted venda materiales que estén codificados y generar una plantilla de venta para que uno pueda colocar los productos y en la medida que uno va colocando los productos, te calcula, te pone el precio, te calcula el ITEVI y te calcula todo lo que le vas a cobrar, tanto el su total, y poder hacer unas plantillitas así simples de cosas que uno le pueden funcionar, tener el conocimiento para luego implementarlo posteriormente. Entonces la idea es que estos videos sean de conocimiento y luego ya la aplicación, pues entonces lo generamos en una asignación, tal vez le hacemos un videito de cómo resolverlo, porque la idea es que tengan acceso de varias formas. En la medida que uno practica Excel es mucho más fácil todo. O sea, el paradigma se va rompiendo en la medida que uno va poniéndole datos y trataremos de mandar algunas de las plantillas que están acá para que ustedes puedan trabajar e intentar hacer este tipo de ejercicio.
Yo sé y creo que levantó la mano, no sé si fue o... Sí, profe, lo que pasa es que yo soy la joven que le escribió por WhatsApp. Y yo, por cierto, le envié una foto de lo que me presenta últimamente estando en la videoconferencia. Y eso me tiene preocupada porque a mí no me da el resultado, profe. Pero tú fuiste la que escribiste por el WhatsApp. Sí, maestro, eso era lo que estaba diciendo la compañera, como que ella fue que escribió por el WhatsApp, que no le daba como Sí, el entonces yo por eso resultado. le decía, al inicio, lo que le explicaba era que me Sí, pareció. profe. Tú estás en tu computadora ahora mismo. Ellos sé, ¿tienes acceso a tu computadora en este momento o de dónde estás conectado? Sí, profe. Porque si tienes acceso al computador, te puedo habilitar para que presente la fórmula que estás escribiendo y ahí pudiéramos auditar esa fórmula. O sea, uno pudiera, déjame ver, permitir compartir pantalla, por ejemplo. Ya tú tienes la opción de poder compartir tu pantalla y mostrar el Excel. Tú abres el Excel, vas en la parte inferior donde dice una parte del chat y al lado dice compartir pantalla y se muestraría tu pantalla y pudiéramos entonces ver el ejercicio que tú estás planteando, cuál es la fórmula, cómo la estás escribiendo. Mira a ver si puedes compartir y abrir el archivo. Se fue, yo sé. Salió, yo sé, entonces. Parece que su internet está muy lento. Al parecer salió maestra, porque Sí. creo que es maestro, porque creo que tiene problemas con su conexión. Sí, sí, eso es lo que parece que tiene. Bueno, pues de todas formas, por el chat yo le trataré de que me pida que me muestre la fórmula que tiene, que le tome una foto y me mande el chat la fórmula, porque ella mandó el descriptivo, pero no mostró la fórmula. Entonces uno no sabe ahí realmente qué es lo que está sucediendo. Ok, yo sé, puedes también utilizar, ponerte encima de la fórmula que estás escribiendo en el Excel y que la mandes por el chat para uno poder saber cómo era que estaba escrita la fórmula. Profe, repítame de nuevo porque mi conexión estaba malísima. Sí, veo que sí, que era esto. Entonces, pero de todas formas le decía que si tienes acceso al computador y abrir el Sí, archivo de Excel, tú puedes darle en la barra al lado del chat, hay una parte que está como en verde que dice compartir pantalla. Entonces tú puedes compartir tu pantalla
y mostrar la hoja de cálculo que tienes prehecha. Lo que pasa es, profe, que yo estoy con el teléfono y yo voy a prender mi cámara y le voy a enseñar para que usted vea. Ok. Entonces, vamos a mostrar. Ok, vamos a esperar que tú puedas mostrar. Sí, profe, deme un momento. Ahora me dice que yo no puedo encender la cámara. ¿De tu celular? Ajá. Déjame ver si hay algún tema con permitir, iniciar video está permitido. No será porque ella está, maestro, en la videoconferencia al mismo tiempo, conectada en el teléfono. No, lo que pasa es que yo tengo la computadora disponible, pero estoy cogiendo la clase en el teléfono. Sí, Yo no Debes estoy de, haciendo la práctica por el teléfono. chica, debe de entrar por la Es computadora, por ¿sabes? esa manera que no puede encender la cámara. no, pero la cámara es del celular, por eso yo entiendo que sí que debe. Exactamente. Yo la puedo encender. Y está permitido porque estoy encendiendo la mía ahora. Voy a aperturar acá la computadora. Y la computadora me permite encender la cámara. O sea, veo que está permitido. O sea, lo estoy buscando en las configuraciones y dice, le permite iniciar el video. O sea, todos pueden mostrar su cámara. Y yo estoy en configuración y tengo No, todo activado y no no es, puedo. al lado del microfonito hay una parte que te dice audio, desactivar audio y otro que dice iniciar video. Ajá, y yo le doy ahí y me presenta de que no se puede acceder a la cámara. Esta aplicación no tiene acceso a su cámara. Puede habilitar el acceso en Pero eso configuración de claro, privacidad. pero tú tienes que ¿Tú, permitir. tú tienes un Android o un iPhone? Yo tengo un iPhone. Claro, tienes que permitir. Si no me equivoco, tú vas a configuración y buscas la aplicación de Zoom Y le das permiso. y entonces ahí busca, Ok. te aparece un unplug. Ok, Permitir que esta déjame ver. aplicación use sonido, use la cámara, use el Claro. micrófono. Y eso. Hay que darle los permisos porque si no, entonces no va a acceder a esos recursos. Inmediatamente tú le das la aplicación, te aparece micrófono, cámara y eso. Y si tú lo tienes activado, lo simplemente le das. Por eso es mejor usar Android, que Android le da para allá esa vaina, le muestra todo. Ya, profe. Ok, déjame Ok, ver. ya veo que ya estás entrando. Déjame ver si Pero puedo. ahora yo no. Vamos a ver si te Ok, podemos. profe, mire. Mire. No, dame ponerte aquí. Que todos puedan, o sea, pongan la vista del hablante para que se pueda mostrar la parte. Entonces, colócate encima de la celda donde está el 94 Ok. para ver la fórmula, porque la idea es aceptar ahí. Ok, Mire vamos la a ver. fórmula. Ahí, Se ve exactamente. como un poco borroso. No importa, está bien. Ven a lo que te estoy diciendo. Exactamente, es exactamente lo que estoy pensando. Es ahí faltan temas. Vamos a ver. Míralo ahí, menos. Sí, ahí tiene que ver la parte de los paréntesis, porque igual a tabla 1, salario, menos tabla esta. Sí, lo que pasa es que la primera parte del salario bruto debe haber un paréntesis antes del corchete y luego donde dice menos tabla 1, entonces cerrar otro paréntesis para que le permite entonces calcularlo por el interés que tú quieres que te calcule. O sea, si tú no pones el otro, exactamente, después dice tabla 1, cierra el otro paréntesis para que él te pueda calcular, porque ahí tú le estás, al no En ponerle, el medio, profe, ¿verdad? no, al final de tabla 1, donde al parecer En es el que está menos colocando. tabla, ¿verdad? O al principio. Sí, en el menos
tabla 1, porque parece que Ok. esa es la que te está permitiendo hacer la resta. Porque veo que tú tienes has creado 2 tablas, creo que ahí tiene varias tablas. Ok. Lo puse al principio del menos tabla 1. No, al principio del salario bruto, Ok. porque tienes que separar qué es lo que tú vas a... Ah, no, pero espérate. Es que es el salario imponible. Ajá. No, porque el salario imponible es simplemente la resta, ese no tiene mayor inconveniente. O sea, sal de ahí, dale escape. El salario Exacto, imponible porque es simplemente una resta. El que tenemos que hablar de los paréntesis sería ya el tema de, pero que ahí no hay que hacer condicionante, ahí no hay que hacer nada, es solamente al salario bruto le vamos a restar los dos valores que estamos poniendo de AFP. O sea, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ese Ok, profe, yo resuelvo eso ahora. Vamos con lo del... O sea, ahí tú le dices igual, pon igual. Sí, deme un momento. Disculpa, profe, lo que pasa es que tengo que usar la computadora y tengo que soltar el teléfono. Ujú. Ay, Dios mío, ahora se me ha complicado esto. Ya, ok. Puse el igual. Sí, igual el salario, no, porque ya en ese caso ya tú pusiste, lo que pasa es que ya ahí, si es el cálculo del ISR, pues entonces tenemos que respetar las fórmulas que están en los ISR que están en las filas de abajo. O sea, tienes que leer porque en la parte final del ejercicio te muestra cada fórmula en la medida que vamos avanzando. Yo quiero calcular el impuesto sobre la renta, pues el impuesto sobre la renta, ahí se le está pidiendo que lo hagan manualmente, de que uno hace el discriminante para cada uno de los tramos, por eso uno lo organiza inicialmente de mayor a menor, para que uno automáticamente dice, mira, este es el grupito que va por encima de tanto, este es el grupito, y simplemente le aplicamos las fórmulas que están descritas debajo para no complicarse. Ahora, en otros videos vemos que eso se puede hacer en una sola fórmula, en una sola celda, que Excel haga todos los discriminantes, no importa lo que uno quiera hacer. O sea, ahí... Profe, yo no le quiero tomar más tiempo. Yo voy a tratar de Sí, resolverlo yo. pero tienes que leer... Cualquier cosa yo le escribo. Pero tienen que leer primero los pasos a paso que están debajo antes de comenzar a Sí, hacerlo, sí. ¿no? Porque los pasos es más... Sí, es no, más práctico. yo lo estaba haciendo con los pasos y le Ok. estaba poniendo los paréntesis y todo, entonces no me resultaba, pero yo voy a tratar de buscar la manera. Está bien, pues lo que vamos a hacer es lo ven y cualquier cosa lo vemos por el chat, pero tiene que ser con la fórmula. Cuando van a escribir que una fórmula no te da, no me muestren el valor, sino es la fórmula que han escrito, porque así uno puede auditar. Ah, Es está muy bien. fácil. Ok. Bueno, jóvenes, pues entonces lo vamos a dejar hasta acá y cualquier cosa, entonces tenemos el chat y el próximo miércoles entonces nos reunimos a la hora de siempre. Excelente, maestro. Que Ok, pasen buenas maestro. noches. Pasen Pasen buenas buena, noches. todos. pasen buena, compañero. Bueno.